Buenos días, mi nombre es Melvitzel Juárez Guerrero y en este video les comentaré acerca de los combustibles fósiles y los biocombustibles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Son una fuente de energía no renovable. Este recurso proviene de descompuestos de animales y plantas. Se trata de un recurso natural que tarda millones de años en regenerarse. Todos ellos están formados por hidrocarburos. Los hidrocarburos son unas moléculas formadas por átomos de carbono e hidrógeno. Los restos animales y vegetales sufren un proceso de descomposición parcial de la materia orgánica. Dependiendo de los procesos físico-químicos que han sufrido, estos restos de plantas y animales se convierten en carbón, petróleo o gas natural. ¿Cuál es el origen de los combustibles fósiles? Se han originado de forma natural por un proceso de fosilación en anoxia ambiental, que es la falta de oxígeno. La materia orgánica no se ha degradado por microorganismos, sino que permanece en forma de moléculas orgánicas más complejas. Estas moléculas pueden ser sólidas, en el caso del carbón, en el caso del petróleo son líquidas, y en el gas natural. Tipos de combustibles fósiles. El petróleo, que es en forma líquida o de gas licuado. El carbón, que es un sólido, y el gas natural, que es un gas. A continuación yo les hablaré acerca del combustible del petróleo, en forma líquida o de gas licuado. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es un aceite mineral contenido en grandes bolsas o los estratos superiores de la corteza terrestre. Tiene una estructura líquida, pero también se puede presentar como gas licuado. Características del petróleo. El petróleo sufre una fuerza de transformación en una refinería. Una vez refinado, proporciona una gran cantidad de productos utilizados como fuente de energía. Los sectores más beneficiados del petróleo son la automoción y los motores térmicos. También se pueden utilizar como materia prima de la industria petroquímica. Entre los productos derivados del petróleo destacan la gasolina, el gasóleo, el fuel, etc. La eficiencia energética del petróleo es aproximadamente el 27.7%. Ventajas del petróleo. Entre las principales ventajas del petróleo destacan su sencilla extracción y la cantidad de aplicaciones que tiene, en contraposición con los daños al ecosistema que puede generar y el hecho de que es un recurso no renovable. Las ventajas del uso del petróleo. Este resulta de fácil transporte. ¿Qué queremos decir con esto? Que al estar en forma líquida se puede transportar y almacenar fácilmente. Otra de las ventajas es la oportunidad de negocio. Esto, durante el auge de la industria petrolera en el siglo XX, fue una fuente de ingresos de suma importancia para aquellos países que lo producían. También una ventaja es la alta densidad energética. El petróleo se caracteriza por tener una densidad energética muy elevada, la cual es mayor que las pilas de litio y fosfato que usan actualmente. Esta provee constante energía. A diferencia de las fuentes de energía solar y eólica, el petróleo soporta una constante producción de energía. Las ventajas económicas del petróleo. El petróleo barato reduce los costos de transporte y fabricación, al tiempo que deja dinero en los bolsillos de los consumidores para otros gastos, lo que en esencia relaja las condiciones financieras. Ventajas económicas del petróleo. El petróleo se ha convertido con el más importante pilar en nuestra independencia económica y en el factor de compensación fundamental para nuestras críticas deficiencias. El petróleo contribuirá fundamentalmente a la producción y al empleo. Otra ventaja es reconstruir la base financiera del país y, por último, el gobierno de México ha modificado radicalmente sus lineamientos de política petrolera. A continuación les hablaré acerca de los biocombustibles. Biocombustibles. Los biocombustibles son combustibles para el transporte, derivados de fuentes renovables como lo son las plantas y los animales. Cuando se queman los biocombustibles liberan CO2, sin emisiones netas de carbono. Hay muchos tipos de combustibles en el desarrollo. ¿Cuál es el origen de estos? Se obtienen de la biomasa, es decir, de algunos organismos vivos o sus desechos metabólicos. Los biocombustibles son una fuente alternativa de energía que se obtienen a partir de la biomasa, es decir,
de materias primas de origen agropecuario o productos forestales. Tipos de biocombustibles. En este se encuentra el bioetanol, que es el alcohol procedente de los procesos de fermentación. El biodiesel se obtiene en aceites de grasas y separando los esteres metálicos de la glicerina que los une. Y el biogás, que tiene su origen en procesos naturales de degradación y putrefacción. Se clasifican en 3 generaciones, que es la primera, segunda y tercera generación. El bioetanol. ¿Qué es el bioetanol? Es un alcohol etílico de alta pureza, anticorrosivo y oxidante, que puede ser empleado como combustible mezclándolo con las naftas en diferentes proporciones. Características del bioetanol. Se obtiene a partir de biomasa de origen vegetal. Es considerado una energía renovable. Las especies vegetales a partir de las cuales se puede generar el bioetanol son el maíz, el trigo, el sorgo, la cebada, remolacha azucarera y caña de azúcar. Este es de gran aporte para disminuir la contaminación ambiental. Las ventajas del bioetanol. Emite entre un 40 y un 80% menos de gases invernaderos que los combustibles fósiles. Revitaliza las economías rurales. Es una fuente de energía renovable y por lo tanto inagotable. Y por último, reduce la dependencia del petróleo. Las ventajas económicas del bioetanol. Existen diversas empresas que desarrollan destilerías, bioalcoholes y recursos a partir de elementos renovables o limpios. Las ventajas económicas del bioetanol es que es sustentable y ofrece ventajas para el medio ambiente y económico a largo plazo. Este tipo de producciones presentan una importante ventaja respecto al mercado por el aprovechamiento de todos los recursos para lograr un producto final de calidad. Este biocombustible representa para todo el mundo el recurso del futuro. Su traslado no es tan caro, ni tiene una huella de dióxido de carbono tan grande, ya que, si se quiere, se puede producir a nivel local y utilizarse en la misma zona geográfica donde fue producido. Por su atención, gracias.